Hola segundo, ¿cómo están? Y hoy vamos a trabajar con el libro Kimbo, así que vamos a la siguiente página. En el libro Kimbo buscamos la página 95, donde encontramos trabajos y trabajadores. Vamos a observar y a leer esta primera imagen. En la ciudad, los artesanos realizaban esculturas y elaboraban el papiro sobre el que se escribía. Los comerciantes traían madera, marfil y perfumes en barcos desde tierras lejanas. En el mercado, artesanos y comerciantes intercambiaban sus productos ya que no existía el dinero. Mira qué interesante, está hablando de trabajos en el antiguo Egipto. Había artesanos y comerciantes, y como en esa época no había dinero, dice que intercambiaban cosas. De esta manera, haciendo trueques, cambiando cosas, compraban y obtenían lo que necesitaban. Un trabajo prestigioso era el de los escribas, porque eran casi los únicos que sabían leer y escribir. Redactaban las órdenes del faraón, llevaban las cuentas de los impuestos reales y registraban los productos que entraban y salían del palacio. Solo los escribas eran los únicos que podían leer y escribir, los que sabían leer y escribir, porque su trabajo era muy importante. Tenían que manejar la nación y tenían que seguir las órdenes del faraón. Los últimos dice que los arquitectos proyectaban monumentales templos y pirámides para el faraón. En estas obras estaban obligados a trabajar los esclavos y también los campesinos cuando no podían cultivar. Mira cuántos trabajos y todos diferentes. A ver, ¿qué trabajos había en el antiguo Egipto? Muy bien, había comerciantes, artesanos, campesinos, esclavos y ¿qué más? ¿Te acordás? Muy bien, escribas, arquitectos, excelente, te acordaste de todos. Muy bien, pero ahora yo te pregunto, te hago una pregunta. ¿Te acordás qué trabajos había en la época colonial? Habíamos visto algunos trabajos. ¿Querés los repasamos juntos? Vamos a ver algunos trabajos de la época colonial y acá vemos al vendedor de velas, era el que vendía las velas. El que prende los faroles, porque antes en las calles había faroles y necesitaban que alguien los prenda y esta persona con esta escalera se encargaba de prenderlos. Después había vendedores ambulantes que podían vender cualquier tipo de frutas. Luego vemos al aguatero, que era el que repartía el agua, a los carreteros, que eran como ahora los camioneros, y transportaban diferentes tipos de productos. Y la lavandera, que la lavandera era la que lavaba la ropa. Vienen las vendedoras de empanadas y las pasteleras, que vendían empanadas y pasteles o pan. Luego teníamos al lechero, que era el que vendía la leche, y al escobero, que vendía escobas. Todos estos son algunos de todos los trabajos que había en la época colonial. ¿Vieron cuántos trabajos había en la época colonial y cuántos trabajos había en el antiguo Egipto? A ver, ahora te pregunto, ¿hay algún trabajo parecido en la época colonial y en el antiguo Egipto? ¿Trabajos que se parezcan? Muy bien, comerciantes, excelente. Había comerciantes en el antiguo Egipto y en la época colonial. Te hago otra pregunta. ¿Hoy en día hay comerciantes? Sí, muy bien. Vemos todos los locales y dentro están los dueños que son los comerciantes. Excelente. ¿Qué otro trabajo había hace muchos años atrás y que sigue existiendo hoy en día? Los arquitectos, muy bien. Los artesanos, excelente. ¿Te das cuenta que hay trabajos que siguen existiendo? ¿Sí? Te hago una pregunta. ¿Vieron que decía que en el antiguo Egipto había escribas? ¿Hoy en día siguen existiendo los escribas? Pensemos. No. Pero sí existen personas que se dedican a la política. En el antiguo Egipto, los escribas eran aquellas personas que estaban dentro de la política. Hoy en día no tenemos escribas, pero sí personas que trabajan en la política. O sea, que hay trabajos que dejaron de existir, ¿sí? Y que se llaman y tienen otro nombre, adquirieron otro nombre con el tiempo. Pero hay otros trabajos que siguen existiendo como los arquitectos, los artesanos, los comerciantes, ¿sí? A ver, ¿y estos trabajos se siguen trabajando de la misma manera?
No, también fueron cambiando con el tiempo, fueron evolucionando. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo existe hace muchos años y con el tiempo van cambiando. Algunos dejan de existir, pero otros siguen existiendo. Ahora vamos a trabajar y a realizar la siguiente actividad. Vamos a encontrar este cuadrito de actividad y vas a tener que pensar y elegir uno de todos los trabajos que vimos, ¿sí? Donde dice nombre, vas a escribir el nombre del trabajo que elegiste. Y donde dice antes, vas a tener que dibujar cómo era antes, años atrás, ese trabajo, ya sea en el Antiguo Egipto o en la época colonial. Y donde dice ahora, vas a tener que dibujar cómo es ahora ese trabajo. Luego vamos a trabajar en el fichero ficha 26, capítulo 3, ficha 26, trabajadores egipcios. Y dice así, uní a cada trabajador con su actividad. De este lado tenemos la actividad que hace cada trabajador y de este lado tenemos el nombre de los trabajos. Vamos a hacer una juntos. Vamos a leer el primer cuadrito. Eran casi los únicos que sabían leer y escribir. Redactaban los documentos oficiales. ¿Te acordás qué personas y qué trabajo en el Antiguo Egipto eran los únicos que sabían leer y escribir y redactaban documentos? Pensemos. Te doy una pista. Podés fijarte en el libro en la página que acabamos de ver hace un ratito. Muy bien, excelente. Eran los escribas. Entonces unimos con flechas este cuadrito con el nombre escribas. Y así vamos a tener que hacer con todos los cuadritos, ir uniendo con flecha. Nos vemos en la siguiente clase.